Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. La verdad es que durante esta semana no supe cómo, o sea, nadie me ayudó. Pedí ayuda para saber qué estaba pasando porque no puedo ver los comentarios porque como que cambió aquí todo lo de em, en la transmisión en vivo y la verdad es que como que no soy muy buena en esas cosas, pero pues no recibí ayuda. Entonces, la verdad, no sé si alguien esté viéndome, cuántas personas, no sé si alguien comenta o no, pero pues si estás viendo, ojalá puedas comentar y me puedas hacer saber de algún modo, pues, si me estás viendo. Entonces, pues, intentaré compartir el en vivo. Si me estás viendo, estaría bueno si me platicas cómo estás, cómo te ha ido esta semana de cuarentena. Y pues nada, creo que no puedo compartirlo. Entonces, mmm, ya puedo ver los comentarios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muy bien. Ok, entonces pues vamos a iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Ya vamos avanzando mucho. A mí se me hace como si estuviera pasando todo muy rápido. Gracias a Dios vamos avanzando bien. Y pues vamos a iniciar con una oración para poder comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Dios bendito, te damos gracias, gracias infinitas, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque así como estás en este hogar con nosotros, estás también en cada uno de los hogares, Señor, que es invocado tu nombre. Y de a todos aquellos, Señor, que se han dispuesto en este momento a conectarse, ya que estuvimos juntos en esta cuarentena, tu palabra, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es veraz, porque no tenemos duda, Señor, que tú inspiraste a cada uno de los autores para dejar este mensaje, Señor, para todas las generaciones que hemos venido después de ellos. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo nuevo que enseñarnos, siempre nos recuerdas cosas, Señor, y esto solamente habla de tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos y te rogamos que en esta hora despejes nuestra mente, que podamos concentrarnos, Señor, en este estudio, que podamos despejar dudas, Señor, y que sea tu espíritu el que hable, Señor, en este momento a nuestro corazón. Depositamos todo en tus benditas manos y en tu nombre oramos y comenzamos. Amén. Muy bien. Muy bien, saludos, saludos a los que ya, por fin ya pude ver los comentarios. Dios es bueno y maravilloso conmigo, tiene compasión de mí. Muy bien, para los que están, no sé si ya han visto los videos anteriores, pero no sé si alguien, algún valiente por ahí me quiera decir en cuántas partes dijimos que se dividía la carta a los colosenses, que es la que estamos viendo en estos momentos, que no sea mi mamá, que aquí está conmigo también en el estudio, pero alguien que no sea mi mamá, que me diga en cuántas partes dijimos que se dividía la carta y si me dice también cuáles son como los nombres que se les da a estas divisiones, estaría increíble. De los que están, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Que lo hemos estado repitiendo en creo que todos los videos. Ok, está dividido. No, no es en 3 partes, es en 4 partes. En 4 partes. Los voy a volver a repetir por aquellos que sea la primera vez que están viendo el estudio. No se preocupen, vamos a ir aprendiendo juntos. Pueden ir a ver los otros videos también, pero se divide en 4 partes. La primera es introducción y acción de gracias, que ya la vimos. La segunda es sección doctrinal, que la terminamos la semana pasada. La tercera es exhortaciones prácticas. Y la cuarta, saludos finales. Y hoy comenzamos la tercera parte, que es exhortaciones prácticas. Hoy iniciamos esa parte y me tiene muy emocionada. Entonces, para poder comenzar, les voy a pedir que vayamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a empezar a leer desde el versículo 5.
que no sé cómo esté subtitulado en su Biblia, pero en la mía dice la vida antigua y la nueva. Entonces esto nos habla de que hay una vida antigua y una nueva vida. Entonces vamos a ir descubriendo de qué nos habla. En estos versículos, Pablo está concientizando a los colosenses de quiénes eran. Está pasando nuevamente el señor de las donas y empanadas. Es su hora, discúlpenme. Concientiza a los colosenses de quiénes eran antes de conocer a Cristo y quiénes son ahora al conocer a Cristo, de dónde los sacó Dios y qué es lo que quiere que hagan. Y este mismo mensaje es para nosotros en la actualidad. Esta carta nos concientiza en dónde estábamos, nos dice cuál era nuestra condición, pero también nos recuerda y nos hace conscientes de cuál es nuestra nueva vida y qué debemos hacer en esta nueva vida, que es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, el versículo 5 dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces, si quisiéramos profundizar palabra por palabra, aquí nos llevaríamos un chorro de tiempo, porque es demasiado profundo y podríamos estudiar cada una de estas cosas. Pero lo primero es que dice hacer morir. Esto implica una acción, implica que sí intervienes tú con la ayuda de Dios, implica una decisión personal, hacer morir. Yo decido que voy a hacer morir. ¿Qué voy a hacer morir? Pues el pecado que mora en mí. Solo no puedo. Solamente es a través de Jesucristo. Pero dice que hagamos morir lo terrenal, es decir, el pecado que mora aquí, todo lo que está aquí que me estorba para poder tener una relación con Dios. Y dice que se quite de nosotros fornicación. La fornicación es el sexo fuera del matrimonio, antes del matrimonio, la impureza, las pasiones desordenadas. Y me adentré un poquito en lo que significa pasiones desordenadas y significa lo prohibido. Es decir, algo que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, algo que Dios no aprueba, que Él mismo prohíbe. Malos deseos. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido malos deseos. Y avaricia, que es idolatría. Y la avaricia es esas personas que quieren acumular mucho dinero. Y ahorita que dije dinero, me acordé del vato este que dice muchas veces dinero y que creo que es como un rap o un intento de rap. Y idolatría significa adoración a imagen o ídolo. Y es toda la adoración que no es dada al único Dios verdadero. Entonces, la idolatría sí habla de una imagen, sí habla de un ídolo construido, hecho de hombres, pero también la idolatría es todo aquello a lo que le podemos rendir adoración en lugar de adorar a Dios. Puede ser incluso tú mismo, puede ser una persona que admires mucho, incluso puede ser alguien cercano a ti o a una estrella inalcanzable o alguien famoso, pero puedes idolatrar a esa persona. O puedes idolatrar no sé, a tu pastor o a algún líder, y eso no es aprobado por Dios. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es yo situarme, estuve en esta lista, ¿de acuerdo? Yo estuve en esta lista. Yo cometí estos pecados. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer morir esos pecados con la ayuda de Dios. Muchos saludos, Sofía. No te conozco, pero somos familia en Cristo y saludos desde acá, desde la Ciudad de México. Y luego dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, estas cosas, esta lista, esta serie de pecados, dice que cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La palabra ira, aquí en este contexto, significa pasión violenta, aborrecimiento justificable y enojo. ¿Por qué es aborrecimiento justificable? Porque Dios es justo. Porque la justicia de Dios no es como la nuestra, que de pronto se inclina más hacia lo que nosotros creemos que tiene razón o lo que nosotros creemos que está bien. Dios es justo. Él es perfecto. Entonces, Él se enoja
se molesta, se aira con los hijos de desobediencia por todas estas acciones. Ahora, ¿quiénes son los hijos de desobediencia? Los hijos de desobediencia son todos aquellos que no son hijos de Dios. En los blogs que subo, hay un video que se llama Si todos somos hijos de Dios, y la respuesta es que no todos somos hijos de Dios. Entonces, aquí específicamente, hijos de desobediencia significa incredulidad, obstinada y rebelde. Desobediencia significa incredulidad, obstinada y rebelde. Entonces, todos los hijos de desobediencia son los que no creen en Dios, los que al no creer en Él no están dispuestos a obedecer su palabra. El versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Lo que está haciendo aquí Pablo es decirle, a ver, ustedes también estaban así. Esa también era su condición en otro tiempo. Y es verdad, de ahí nos sacó Dios a ti y a mí. Esa era nuestra condición de pecado. Pero aquí dice en el versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Pablo lo que les está diciendo es, a ver, fuimos o fueron hijos de desobediencia, Pablo también lo fue. Fuimos hijos de desobediencia, pero ya no más. Ahora en Cristo somos nuevas personas, nuevas criaturas, tenemos una vida nueva. Entonces dice el versículo 8, pero ahora dejad también nosotros todas esas cosas. Y hace otra lista, dice la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Y me llama mucho la atención estas dos listas que hace porque la primera, humanamente, nos suena como pecados muy fuertes. Uy, fornicación, uy, es idolatría, uy, como que creemos que son, no sé, como pecados bien enormes y de pronto nos podemos justificar en, es que yo sí soy bien enojón, es que la verdad sí tengo luego ahí unas palabras que no son muy honestas que digamos, ¿no? Entonces, Pablo está haciendo una lista donde dice, también ustedes aléjense de esto. Ahora ya no debemos practicar estas cosas que no agradan a Dios. ¿Cuáles cosas? Pues la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? Blasfemia significa maldición contra Dios. Y muchas veces a las personas se les hace fácil y nosotros tenemos que ser conscientes de que esto no agrada a Dios. Maldad, por ejemplo, la palabra maldad en la palabra malicia en este contexto y en su traducción original significa depravación, mal o malo. Hay muchas veces tenemos pecados ocultos, pecados que nadie ve, que nadie sabe, pero que están ahí. Y Dios nos está confrontando a través de su palabra de lo que nadie más ve que tú haces, yo sí veo lo que estás haciendo y eso no me agrada. Y todas esas cosas, todas esas prácticas del pecado, nosotros ya no tenemos que hacerlas porque ahora tenemos una vida nueva por medio de Jesús. Versículo 9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Aquí nos está hablando de algo que a veces decimos, ay, es un pecadito porque es una mentira blanca. No, mentir es pecado. Y eso no agrada a Dios. Y aquí lo que nos está diciendo es, no se mientan unos a otros, no practiques la mentira, habla verdad. Tenemos que aprender a hablar verdad porque nuestro Dios es verdad, porque su palabra es verdad. Nosotros no podemos andar mintiendo con cualquier persona o de cualquier cosa porque es incorrecto, no agrada a Dios, va contra los principios de nuestro Dios y contra los principios de su palabra. Entonces, eso tiene que salir de nosotros. Y luego dice que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos. Es decir, no solo despojarte del viejo hombre, sino también con las cosas que hacía. ¿Y qué significa despojar? Despojado significa privar por voluntad propia, quitar y desposeer. Me maravilla mucho la palabra porque a veces da pequeños detalles que nos permite vislumbrar un chorro de cosas. Y aquí lo que nos está diciendo es, por voluntad tuya, decide quitar ese viejo hombre de ti. Tú solo no vas a poder. Eso es evidente. Solo es a través de la ayuda de Dios. Pero tienes que tomar esa decisión.
de decir, yo ya no quiero ser ese viejo hombre, ya no quiero estar practicando esos pecados porque no son dignos de mi Señor. Entonces, tenemos que despojarnos de nuestra antigua vida y todo lo malo que hacíamos. Tenemos que privar por voluntad propia nuestra antigua vida y todo lo malo que hacíamos. Tenemos que desposeernos de nuestra antigua vida y todo lo malo que hacíamos. Ahora todo es hecho nuevo por medio de Jesús. El versículo 10 dice, aquí ya viene este consejo de parte de Pablo en donde les dice, eso ya quedó atrás. Ahora tienes que hacer esto, dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este texto es tan profundo, pero en verdad tan profundo. Dice, y revestido del nuevo, es decir, despójate del viejo hombre, revístete de uno nuevo. Este nuevo solamente se puede adquirir por medio de Jesús, por medio de Él. Y dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, esta parte de la imagen del que lo creó hace referencia a Génesis 1:26, en donde dice la palabra de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Sabes qué está diciendo este texto en este momento que nos está diciendo que existe la posibilidad de que tú y yo volvamos a tener la identidad del principio, lo que como Dios había formado al hombre desde un principio? Tenemos la posibilidad de regresar a esa naturaleza hecha conforme a la imagen de Dios. Tenemos esa oportunidad, pero solo es a través de Jesucristo. No es por nuestras buenas obras, no es por lo buenas personas que lleguemos a ser, no es por eso, es a través de Jesucristo. Lo que nos está diciendo este texto es que existe la posibilidad de que tú y yo podamos tener a través de Cristo la identidad que Dios dio a la humanidad en un principio. ¿Te das cuenta de esto? Es maravilloso ver cómo Dios nos da esta gran oportunidad que no hubiera sido posible si Jesucristo no hubiera ido a esa cruz y no hubiera entregado su vida por nosotros. Si Él no hubiera sido ese sacrificio vivo y dolor fragante para el Padre, tú y yo no tendríamos esa oportunidad. Pero por medio de Él podemos tener esa identidad de nuevo. Y luego dice que nos iremos renovando hasta el conocimiento pleno. Fíjate, renovado significa por otro hombre a través de. Eso es lo que significa la palabra renovando. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que como ya no vamos a tener al viejo hombre, sino ahora va a ser por un nuevo hombre, por medio de Jesús somos nuevas naturalezas, tenemos una nueva vida, a través de Él vamos a poder irnos renovando. Y pleno, ya habíamos dicho en ocasiones anteriores que pleno significa, uno de sus significados es abundancia y cumplimiento. ¿Qué significa? Que si tú y yo tomamos la decisión de dejar la vida antigua y estar en esta nueva vida a través de Jesús, podemos volver a esa imagen que Dios creó al hombre y que además nos va renovando hasta el conocimiento pleno. Podemos adquirir conocimiento, pero esto solo es a través de la lectura de su palabra. Si tú y yo no nos interesamos en leer su palabra, en aprender más de Dios y conocer más a Dios, ya no solo de Dios, sino a Dios, pues no vamos a poder lograr esto porque necesitamos su ayuda. Versículo 11 dice así, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Aquí lo que nos está diciendo Pablo es que en Cristo Jesús, a través de Él, ya somos iguales ante el Padre. Pero solamente es a través de Jesús. Los que son hijos de desobediencia, esos son aparte. Nosotros como hijos de Dios, ya no importa si eres ruso mexicano, si eres chinito japonés, no importa la nacionalidad que seas, y acuérdense lo que vimos de la circuncisión e incircuncisión, se le llama circuncisión a la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham, en que todo el pueblo judío, ya habíamos visto esto en el video anterior, si quieren profundizar más,
véanlo otra vez o véanlo por primera vez. Y aquí vemos que Dios ya no hace distinción. Para Dios ya todos somos iguales porque todos valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nuestro valor ya no es por nuestra capacidad o por nuestro talento o por nuestras riquezas o posesiones. Nuestro valor en realidad se encuentra en la poderosa y preciosa sangre de Cristo derramada en la cruz, que nos compró y nos lavó de todo pecado. Dice el versículo 12, vamos a leer del 12 al 14 y luego vamos a hacer una pequeña listita. Estos versículos, de hecho hay un video, si no lo han visto en uno de los blogs que se llama ¿Cómo debo vestirme? Salieron de estos versículos que vamos a leer a continuación. Si no lo han visto, vayan a verlo terminando esto. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En el video del que les hablo en el blog, la pregunta es ¿cómo debo vestirme? Yo les decía que es como si armáramos un outfit, ¿no? ¿Qué me voy a poner cuando vamos a salir a algún lugar? ¿Qué me pongo? No sé, si vamos a ir a un restaurante elegante, supongamos, pues igual no te vas de jeans casuales, sino vas un poquito más formal. A lo mejor las mujeres llevan tacones, los hombres no llevan tenis y no llevan zapatos, a lo mejor llevan un traje o un blazer, o van un poquito más formales, ¿no? O como si vas a una boda, pues ¿qué haces? Intentas arreglarte de acuerdo a la boda, incluso ya hasta dices, ¿en qué va a ser la boda? ¿Va a ser en jardín? ¿Va a ser en salón? ¿Va a ser? Ya hasta pregunta, ¿no? Para saber cómo es que se van a arreglar, sobre todo las mujeres. Pero no es lo mismo que te pondrías si a lo mejor vas de picnic. A lo mejor si haces un picnic, pues te vas lo más cómodo posible, te vas de tenis y son outfits diferentes de acuerdo a la ocasión. Esta vestimenta de la que nos habla la palabra de Dios es una vestimenta que nos pongamos lo que nos pongamos por encima, tenemos que traer siempre en esta nueva naturaleza. Es algo que siempre tenemos que traer puesto. Y me gustaría que entre todos hiciéramos una lista de las cosas que requiere este outfit. Así como cualquier outfit requiere zapatos, jeans, blazer, playera o algo así. ¿Qué requiere esta vestimenta especial? Si alguno de ustedes va leyendo y quiere irme anotando ahí la listita, está perfecto. Lo primero que yo veo en esta lista dice, vestidos pues como escogidos de Dios. Es lo primero. ¿A qué les suena escogidos de Dios? Si alguien me quiere escribir por ahí, ¿a qué les suena escogidos de Dios? O si alguien está viendo ya algunas otras cosas de la lista, puede anotarlo ahí sin problema. ¿A qué te suena escogidos de Dios, Ma? Que apartados para el Señor. Apartados para el Señor, muy bien. Ok, entonces, es que creo que vino alguien, entonces los perritos están vueltos locos ladrando, ya saben. Ok, escogidos de Dios. Habla de un llamado que Dios nos hace. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y tú y yo tenemos la bendición de haber sido escogidos de Dios. Entonces eso lo tengo que traer puesto siempre, recordarlo siempre. Elegidos por el Señor. Muy bien, Yadira, muy, muy bien. Luego dice el número 2, santos. Santo significa apartado. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos aparta. Porque ahora somos sus hijos, ya no hijos de desobediencia, ahora somos sus hijos. Número 3, amados. Dios nos ha amado con amor eterno y ha prolongado su misericordia de una manera impresionante. Entonces, número 3, amados. Número 4, de entrañable misericordia. Tú y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos. Ay, ya me estoy despeinando aquí. Tú y yo tenemos que aprender a ser misericordiosos porque nuestro Dios es misericordioso. ¿Y qué significa esto? Dar algo a alguien que no merece.
Tú y yo merecíamos la condenación eterna, pero Dios en su misericordia nos dio salvación por medio de su gracia. Y luego dice el número 5, de benignidad. Esto creo que ya lo he dicho y siempre que tengo la oportunidad lo externo. Benignidad es una de mis palabras favoritas. Yo creo que todos tenemos palabras favoritas. Por ahí, la más reciente de mis favoritas es acrisolada. Pero benignidad ha sido una de mis palabras favoritas desde hace mucho tiempo porque significa altamente caritativo a pesar de la ingratitud. Dios es benigno con nosotros porque aunque muchas veces somos ingratos con Él, la mayoría de las veces somos muy ingratos con Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo altamente caritativo con nosotros. Entonces, la benignidad también. Número 6, de humildad. Tú y yo tenemos que aprender a ser humildes. Tenemos que aprender a ser humildes. Es muy fácil que a lo mejor si alguien llega y te dice, oye, hiciste esto muy bien, oye, qué bien te salió esto, de pronto nos tambaleemos y la vanidad quiere hacer cosas en nosotros y no debe de ser así. La humildad también radica en cuando alguien te hace ver un error, que no seas soberbio, sino que lo evalúes y si es así, que lo aceptes y no solo lo aceptes, sino que decidas cambiar. Entonces tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, tenemos que vestirnos de mansedumbre. ¿Y qué significa mansedumbre? Gentileza, docilidad. Y sabes, esta palabra de docilidad me llama mucho la atención porque dice la Biblia que Jesús dijo, sed como yo que soy manso y humilde de corazón. Jesús era una persona gentil en su humanidad y lo sigue siendo porque Él es Dios mismo, pero fue gentil y fue dócil. ¿A qué fue dócil? A obedecer la palabra de Dios. Perdón, es que ya metieron aquí a mi perrito que se llama Oso, anda aquí adentro. Entonces, él era una persona dócil porque cumplió la palabra y la voluntad del Padre. Tú y yo tenemos que ser iguales porque Jesús nos dio ejemplo en todo, en toda su humanidad, y podemos hacerlo a través de Él. Entonces, si Jesús es humilde y manso de corazón, tú y yo tenemos que seguir ese mismo ejemplo. Número 8, de paciencia. Cuán importante es que nosotros nos vistamos de paciencia. Es sumamente importante. Tal vez en estos momentos de cuarentena dices, ya no quiero estar en mi casa, ya quiero salir, ya quiero hacer mi vida normal, o ya extraño a muchas personas. A mí me pasa que no me cuesta tanto trabajo estar encerrada, pero me pesa mucho no ver a mis amigos o ver a mis hermanos en la iglesia. Entonces, de pronto llega como o la desesperación. Hay que aprender a ser pacientes porque Jesús nos enseñó a ser pacientes. Número 9, soportándonos unos a otros. Qué difícil es esto, porque aparte también a veces decimos, es que soportarnos es como de, pues sí estás aquí, pero X, ¿no? O no eres importante para mí, sí, pero voy a hacerte cuenta como que no estás. No es así, soportarnos unos a otros en amor, soportándonos es dando mi mayor esfuerzo porque en verdad existe un vínculo bueno entre tú y yo. El que hace la obra es Dios, el que hace todas las cosas es Él porque Él nos ayuda, pero también yo decido estar en esa comunión con el cuerpo de Cristo. Número 10 dice, perdonándonos unos a otros. Yo quiero preguntarles a ustedes, a ver si alguien quiere compartir, ¿qué les es más fácil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Qué les es más, a ver otra vez, qué les es más difícil? ¿Ok? ¿Qué es más difícil? ¿Pedir perdón o perdonar? ¿Qué es lo que se les hace más difícil? ¿A ti, Ma, qué se te hace más difícil? Perdonar. Perdonar, a mí también se me hace de repente un poquito más difícil perdonar. Sobre todo cuando hay personas que hacen méritos, ¿no? Para que otra vez, pero los amamos y los bendecimos porque creemos, firmemente hemos aprendido que Dios aún a esas personas las utiliza para tratar con nuestro corazón, nuestro carácter, nuestra paciencia. Pero, ¿qué les cuesta más, perdonar o pedir perdón? No sé si alguien quiera perdonar. Muy bien, Dan, perdonar es más difícil. Hay personas que dicen que pedir perdón, ¿no? Porque como que eso implica humillarse, implica humillación el pedir perdón. A mí la verdad es que no me pesa si me equivoqué o no, o incluso cuando no te equivocas, ir a pedir perdón no me cuesta trabajo y de corazón.
pero perdonar luego sí, es bien complicado. Y aquí lo que nos dice es que tenemos que perdonarnos unos a otros. Eso nos tenemos que vestir del perdón. Y solo es con la ayuda de Dios, porque por nosotros no vamos a poder, no vamos a poder. Y más cuando se han hecho muchos méritos y nos han lastimado y nos han dañado mucho, es muy difícil, pero con la ayuda de Dios sí es posible. Y número 11 de mi lista, yo puse que esta fue la última, no sé si alguien tenga alguna más que se me haya ido por ahí, se me haya escapado por ahí, pero como número 11 yo tengo el amor, que es el vínculo perfecto. Es como el adorno más importante de nuestro outfit, el amor. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Y dice la palabra de Dios que el amor es Dios mismo. Si nosotros nos revestimos de ese amor, vamos a estar reflejando a Cristo. Entonces, todas estas cosas, aditamentos o parte del outfit es lo que nosotros nos tenemos que poner diariamente como hijos de Dios. Ahora sí, va a ser, yo digo que hoy nos vamos a tardar muy poquito, no lo sé, ya ven que luego me da por estar hablando mucho, pero vamos a leer los siguientes 3 versículos para para terminar nuestro tema del día de hoy. Pero fíjense, en los siguientes 3 versículos vamos a ver unos beneficios que recibimos al ser vestidos con este outfit, a ser revestidos de esta nueva naturaleza, pero también vamos a ver otras cosas que debemos hacer. Ya vimos en versículos anteriores que acabamos de leer lo que ya no tenemos que hacer. Ahora vimos cómo nos tenemos que vestir. Pero en estos 3 versículos vamos a aprender ahora qué sí debemos hacer en esta nueva naturaleza, ¿ok? Si tienen alguna duda por ahí, pregúntenme, es el momento, pero vamos a leer versículo 15 que dice así: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Entonces aquí el versículo 15 lo que nos está diciendo es, ok, ya te vestiste con esto que el Señor ha mandado, así vestido vas a recibir la paz de Dios. Vas a recibir la paz de Dios, pero tenemos que dejar que esa paz gobierne nuestros corazones. Tenemos que dejar que esa paz sea la que nos dirija, porque luego tomamos muy malas decisiones porque no tenemos la paz de Dios y no está gobernando nuestros corazones. Y otra cosa que debemos hacer es ser agradecidos. Yo te invito a que si estás tomando nota, vayas ahí apuntando para que al final hagamos una lista de las cosas que recibimos y otra lista de las cosas que tenemos que hacer en esta nueva naturaleza. Entonces yo te invito a que vayas anotando y ahorita que terminemos de leer estos versículos, hacemos rápidamente estas listas. ¿Ok? Tenemos que ser agradecidos. El versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, tu deber y mi deber es escudriñar las escrituras, leer y estudiar la palabra de Dios a profundidad. Eso es escudriñar, leer la palabra de Dios y adentrarse en ella, profundizarse en ella, investigar. Como hijos de Dios tenemos que no solo leerla, sino adentrarnos en su palabra, investigar. Por eso es que este estudio de pronto dicen, ay, es una carta que tiene bien poquitos capítulos, sí, pero si vamos analizando versículo a versículo hay tanta riqueza, es un tesoro la palabra del Señor. Entonces, nosotros tenemos que escudriñar, leer y estudiar la palabra de Dios a profundidad, siendo guiados por el Espíritu Santo, porque Él es el que abre nuestro entendimiento. Y para poder lograr esto, necesitamos al Espíritu Santo, que Él sea el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Mientras más conozcamos sobre la palabra de Dios, más sabremos acerca de Dios. Más sabremos quién es Él, más sabremos de su esencia, más sabremos qué es lo que espera de nosotros. Mientras más
tiempo pasemos leyendo y escudriñando su palabra, profundizándonos en este tesoro invaluable que es la palabra de Dios, más vamos a conocerlo a Él, no solo de Él, sino vamos a conocerlo a Él. Y además va a fluir más alabanza y adoración de nosotros hacia Él. Porque algo que es muy cierto y que en verdad yo lo he comprobado es que mientras más lees la palabra, más descubres cosas sobre Dios, ¿no? Normalmente cuando alabamos al Señor decimos, ay Dios, tú eres grande, tú eres perfecto, tú eres bueno, ¿no? Incluso porque así nos han enseñado a orar o hemos escuchado que algunos hermanos oran de esa manera, pero cuando tú te empiezas a adentrar en la palabra y empiezas a descubrir más sobre el Señor, te das cuenta que la palabra misma te va guiando al hecho de que Él es hacedor de maravillas, que Él es el creador. Cuando tú eres consciente de que todo lo que hay subsiste por Él y es sostenido por Él, te cambia totalmente la mentalidad. Cuando entiendes que fuiste creado para la alabanza de su gloria, te cambia la mentalidad. Entonces, mientras más leas la palabra de Dios, más vas a tener razones para adorarle. Vas a tener más razones para adorarle, para alabarle, pero también vas a tener más argumento, ya no solo por lo que has escuchado en otras oraciones de otros hermanos, sino por tus convicciones, por lo que tú has leído. Como uno de mis salmos favoritos es el Salmo 139, en donde el salmista expresa y dice, yo todavía no digo la palabra y tú ya sabes lo que te voy a decir porque tú conoces todo. Y entonces cuando eres consciente de eso, dices, Señor, tú eres omnisciente y puedo alabarte porque tú conoces mis pensamientos. Yo sé que es bueno expresarlos, yo sé que es bueno decirte lo que hay dentro de mí, pero tú habla de tu omnisciencia, de que tú sabes mis pensamientos más profundos. Entonces, mientras más leas la Biblia, mientras más profundices en la palabra de Dios, vas a tener más razones para alabar y adorar a nuestro Dios. Versículo 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, si estamos vestidos ya de este nuevo hombre, si estamos vestidos ya de esta nueva naturaleza que es la imagen de Dios, porque tenemos esa oportunidad de volver a tener esa identidad inicial que Dios dio a la humanidad, haremos lo correcto. Haremos lo correcto, diremos lo correcto y entonces sí, será todo en el nombre de Jesús, porque todo lo que hagamos, todo lo que digamos estará dentro de su voluntad y entonces también podremos ser genuinamente agradecidos. ¿Por qué hago mención a esto? Porque recuerdo que hace mucho tiempo conocí a una persona que estaba haciendo algo muy extraño y dijo, no, yo en el nombre de Jesús hago esto, no sé qué. Y yo, ¿cómo que en el nombre de Jesús? Sí, porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesús. Y yo, sí, espérate, pero lo que tú estás haciendo no agrada a Dios. Entonces, así lo hagas en el nombre de Jesús, no vas a tener un respaldo de parte de Dios porque lo que estás haciendo no agrada a Dios y no está dentro de su voluntad. Por eso es importante que no aislemos los textos o que no los saquemos de su contexto. Tenemos que leer todo esto. Aquí lo que nos está diciendo, si ya estás en esta nueva humanidad por medio de Jesús, si ya eres salvo y ya te has vestido de todas estas cosas que el Señor te ha dicho, vístete de todo esto, revístete de todo esto, entonces como esa nueva criatura que ya eres, vas a hacer lo correcto porque vas a tener la mente de Cristo, vas a tener en tu corazón al Espíritu Santo que Él te va a guiar a toda verdad, a toda justicia y entonces todo lo que hagas va a ser dentro de la voluntad de Dios, lo vas a poder hacer en su nombre y vas a ver su respaldo. Solo es a través de Jesucristo. Entonces, ¿les parece si hacemos esta listita en estos 3 versículos nada más? ¿Qué cosas recibimos? ¿Qué cosas recibimos de Dios al tener esta nueva naturaleza, al estar vestidos de este nuevo hombre? A ver, los leo. ¿Quién me dice? La primera cosa, bueno, la segunda, la tercera, las que sea que encuentren. Díganme, cuéntenme. ¿Qué cosas recibimos solo de lo que dicen estos últimos 3 versículos, el 15, 16 y 17? ¿Qué cosas recibimos
al ser ya revestidos de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de este nuevo hombre que está ya dentro de la voluntad de Dios, que ya no es hijo de desobediencia, ahora sí ya es hijo de Dios. ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Venga, valientes, venga. ¿Tú ya encontraste alguna? ¿Sí? Que recibimos la paz de Dios. Muy bien, la primera cosa que recibimos es la paz de Dios. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Entonces, nosotros recibimos la paz de Dios. Segunda cosa que recibimos. ¿Alguien por ahí, algún valiente? Y conocimiento de Dios. ¿En dónde? En el 16. Ok. Porque dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Muy bien, recibimos sabiduría también, pero antes de esto, nos dice Yadira que ser salvos. ¿Por qué Yadira? ¿Por qué recibimos el ser salvos? Y los demás me pueden decir qué piensan. Yo aquí tengo 3 anotaciones. La de sabiduría es extra que me la dio mi mamá, que está bien. ¿Qué recibimos? Ahí les va la segunda cosa que yo anoté. La segunda cosa que yo anoté, la primera es la paz de Dios. La segunda cosa es la palabra de Cristo. Cuando nosotros nos revestimos de esta nueva naturaleza, recibimos la palabra de Cristo. ¿Qué significa esto? Cualquier persona tiene acceso a una Biblia y cualquier persona puede leer una Biblia. Pero cuando ya hemos sido regenerados, ya somos salvos y sellados y ya pertenecemos a... el Padre ya nos adopta y ya pertenecemos a este pueblo de Dios, recibimos la palabra de Cristo y ahora sí puede morar en nuestros corazones porque el Espíritu Santo nos abre todo entendimiento, es el que nos ayuda a comprender la palabra de Cristo. Entonces, por eso yo puse que recibimos la palabra de Cristo. Ok, Yadira dice que ser salvos porque cuando aceptamos a Cristo recibimos salvación y perdón de nuestros pecados. Perfecto, pero eso se hace antes. Ese es como el, ¿cómo llamarlo? Como el primer paso, ¿se podría decir? El primer paso para recibir la nueva naturaleza, la nueva vida. Pero está bien, Yadira. Se recibe a Cristo y luego es el nuevo nacimiento. Recibimos sabiduría también y yo puse al último que recibimos este llamado por él, o sea, recibimos la paz, recibimos la sabiduría, recibimos la palabra de Cristo porque hay un porqué. Porque hemos sido llamados por él. ¿Y por qué? Porque dice... La palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, con himnos. Y abajo dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él. Todo esto es posible. Nosotros podemos ser revestidos por el llamado que Dios nos ha dado. Entonces, las cosas que recibimos es la paz de Dios, la palabra de Dios y la sabiduría. Perdón, la palabra de Cristo, que es Dios mismo, y la sabiduría. ¿Y cuál es el por qué? Porque hemos sido llamados por él mismo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Porque luego a veces siento que yo sí lo entiendo, pero los hago bolas. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, háganmela saber. Ahora, vamos, esa lista ya la terminamos. Vamos a hacer una lista de cosas que debemos hacer. Ya entendimos que nos revestimos, ya entendimos que tenemos que vivir en esta nueva vida, nueva naturaleza, en este nuevo hombre, que tenemos la oportunidad de recibir la identidad inicial que Dios dio a la humanidad en su primer creación. Pero, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces, en estos 3 versículos, ya vimos que recibimos la paz de Dios, la palabra de Dios, la sabiduría, pero ¿qué debemos de hacer con lo que hemos recibido? ¿Qué debemos de hacer? ¿Quién me dice la primera cosa? Ser agradecidos. ¿Por qué es la primera cosa? Está en el versículo 15. Uh-huh. Dice que fuimos llamados para ser un solo cuerpo y ser agradecidos. Fuimos llamados para ser agradecidos. Muy bien. Mi mamá me dice que agradecidos, pero antes de esa, ¿qué debemos hacer? Debemos dejarnos gobernar por la paz de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dejarnos gobernar por la paz de Dios, que la paz de Dios sea la que guíe nuestros corazones. La segunda cosa es
ser agradecidos, como bien decía mi mamá. La tercera cosa, ¿qué tenemos que hacer? ¿Quién me dice? Para pista ya iniciamos en el versículo 16. El 15 ya lo terminamos. Versículo 16. ¿Quién me dice? ¿Qué cosas debemos hacer? Alabar a Dios. Antes de eso, enseñar y exhortarnos unos a otros, enseñándonos. muy bien. Yo puse antes de eso, antes de lo que nos está compartiendo mi mamá, puse que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Volvemos al mismo punto, sí, recibo la palabra de Dios, pero ¿y luego? Bueno, ya me aprendí Juan 3:16, ¿y luego? Decía, mi papá tenía un dicho que hasta la fecha nos dice mucho, dice, te la sabes, pero no la vives, ¿no? Como diciendo, conoces lo que dice la Biblia, pero ¿de qué sirve que te la sepas si no estás dispuesto a vivirla, a obedecerla? Entonces, sí recibimos la paz de Cristo, pero necesitamos que more abundantemente en nosotros. Hay una serie que hice de blogs que se llama Hacer firme nuestra vocación. Fue una enseñanza que recibimos en la iglesia por parte de uno de los miembros. Y fue algo que habló mucho a mi corazón porque lo que decía es, la fe no se tiene que quedar chiquita, tienes que ir agregando cosas. O sea, a la fe le tienes que agregar conocimiento. Al conocimiento, ya se me olvidó, virtud. No es primero, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento paciencia y bueno, dominio propio, habla de piedad, habla de afecto fraternal, habla de amor. Todas esas cosas tenemos que irlas agregando a nuestra fe, no se puede quedar chiquita. Pasa lo mismo en el conocimiento de la palabra de Dios. No puedo quedarme solo con lo que aprendo los domingos. Y luego si ahorita no estoy yendo a la iglesia, y luego si tampoco me conecto a los en vivo de mi iglesia o veo predicaciones, o sea, si ahorita en cuarentena ya no hago nada por estar escudriñando y estudiando la palabra de Dios, pues no va a morar en abundancia en mi vida. Y esa palabra, la palabra de Cristo, tiene que morar abundantemente en nosotros. La siguiente es enseñándonos unos a otros. Es importante que si yo aprendo algo de la palabra de Dios, yo lo pueda compartir con alguien más, que yo pueda platicar con alguien más de mis dudas, de lo que aprendí y unos a otros estarnos enseñando y estar despejando dudas, sobre todo si es alguien que a lo mejor digo, híjole, esta persona tiene mayor conocimiento de la palabra, me puede ayudar a acercarnos a ellos. Exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Recordemos que exhortar no significa regañar, no significa reprender. Exhortar significa motivar. Cuando tú motivas a otras personas a través de la palabra de Dios, es una bendición impresionante, pero además tenemos que hacerlo en toda sabiduría. Por eso necesitamos estar revestidos de mansedumbre, de humildad, de todas estas cosas que ya leímos. Por eso es importante, porque si yo me pongo a exhortar y no estoy revestido de todo lo que ya leímos, olvídate, en lugar de ser una bendición, va a perjudicar totalmente la vida de mi hermano. En lugar de ser de bendición, voy a arruinar. En lugar de edificar, voy a derribar. Y a eso no me ha llamado Dios. Por eso necesitamos ser sabios con la sabiduría de Dios y estar revestidos de todas estas cosas que ya leímos, para no ser piedra de tropiezo, sino ser piedra de edificación. Y luego dice que yo puse en mi lista que cantando con gracia. ¿Tienes algo antes de...? No había visto otra vez. ¿Alguien más? Ah, sí, te dije alabando a Dios. Bueno, cantando con gracia, que entra con alabando a Dios. Y fíjense lo que significa gracia, porque a veces hago como ciertas acotaciones, porque he escuchado a personas que dicen, ay no, es que la Biblia dice cantando con gracia, yo canto re feo, mejor yo ni canto, mejor yo ni hablo, mejor yo ni... Y nos escudamos en esas cosas. Y gracia lo que significa aquí es como gratificante. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida es gratitud. Aquí cuando se refiere a la palabra gracia, no se refiere a que si cantas bien, cantes, y si no, mejor no cantes. A eso no se refiere la palabra. Lo que te está diciendo es, alaba al Señor, da cánticos a tu Señor,
como algo gratificante para ti también, porque a ti te va a agradar y te va a ser de bendición poder exaltar a tu Señor. Entonces, canta, alaba, adora al Señor bajo esa influencia divina sobre tu corazón, reflejándose en tu vida con gratitud. Eso es lo que significa. Dios no va a evaluar si estás perfectamente entonado o no. Él va a evaluar tu corazón. Evidentemente Dios merece lo mejor y si tienes la oportunidad de prepararte y hacerlo increíble, qué mejor, porque nuestro Dios es digno de la mejor alabanza. Aunque el mejor cantante del mundo, yo estoy segura que no se compara con el coro angelical que tiene todos los días allá en su presencia, pero si nosotros podemos hacerlo lo mejor posible, así lo vamos a hacer porque nuestro Dios es digno. Y luego dice que todo lo que hagamos, ¿qué tenemos que hacer tú y yo? Todo lo que hagamos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y ya habíamos profundizado en esto, que esto significa que si yo ya tengo una nueva naturaleza, ya tengo la mente de Cristo, estoy revestido de toda esta nueva, de todo este nuevo hombre, ya tengo la imagen y semejanza de Dios, entonces voy a hacer lo correcto y entonces sí lo voy a hacer en el nombre de Jesús y voy a ser respaldado por mi Padre. Pero solo si hago su voluntad. Y por último, yo anoté, dando gracias a Dios Padre por medio de Cristo. No nos podemos dar el lujo tú y yo de ser malagradecidos. No podemos darnos el lujo de ser malagradecidos. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho tanto por nosotros y aunque Él es benigno, que veíamos que es altamente caritativo a pesar de la ingratitud, Él merece nuestro agradecimiento. Y dice en uno de los salmos, dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si nosotros empezamos a olvidar lo que Dios hace por nosotros, vamos a empezar a ser desagradecidos o malagradecidos. El secreto está en constantemente ser conscientes de dónde me sacó el Señor, en dónde me ha colocado ahora, para qué me ha llamado y que todos los días me da vida, que me da la oportunidad de hacer las cosas correctamente, que si me equivoqué, me perdona y me da la oportunidad de seguir adelante, de arreglar las cosas. Cuando yo soy consciente de que Dios me está ayudando a hacer todo esto, entonces comienzo a ser agradecido y todo lo demás va fluyendo. ¿Cuál es nuestra tarea? Leer la palabra de Dios, profundizar en ella, que ella abunde muchísimo en nuestro corazón, esté y more en nosotros de una manera abundante. Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda hasta acá. Según yo, no nos íbamos a tardar tanto y ya me llevé casi la hora. Pero bueno, primeramente Dios, el próximo miércoles vamos a continuar con el versículo 18, que son deberes sociales de la nueva vida. Recordemos que a partir de hoy empezamos a ver la tercera parte de la carta, que es exhortaciones prácticas. Esta es una exhortación que Dios nos hace a través de su palabra para que las practiquemos, para que las hagamos y dejemos a un lado todo el pecado y todo aquello que nos separa de nuestro Señor. Entonces, no veo dudas, veo saludos por aquí. Saludos, Laurita, que Dios te bendiga mucho. Al ratito te echamos una llamadita. Y bueno, pues para terminar nuestro estudio del día de hoy, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, por lo que Él nos enseña a través de ella y pues dándole gracias por esta nueva vida que podemos recibir por medio de Cristo. Vamos a darle gracias a Dios. Dios bendito, te damos gracias, gracias infinitas por esta nueva vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque antes éramos llamados hijos de desobediencia. Antes éramos huérfanos, no teníamos un hogar, no teníamos una identidad. Practicábamos esos pecados, Señor, tal vez hasta de manera normal. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, tenemos identidad, hemos sido adoptados y podemos ser llamados hijos de Dios. Gracias por esta nueva vida. Gracias por darnos la oportunidad de ser hechos a tu imagen y semejanza a través de Jesús. Gracias porque tú nos dices, hijo, quiero que te vistas de esta manera, porque así vas a reflejar mi amor. Enséñanos, Señor, a todos los días revestirnos de este nuevo hombre, de crecer en humildad, en mansedumbre, Señor,
de ser benignos así como tú eres con nosotros, de ser misericordiosos, que no olvidemos que somos escogidos de Dios, que somos santos por medio de ti, hemos sido apartados del mal, que somos amados por ti, Señor. Tenemos que vestirnos de esa misericordia porque tú eres un Dios misericordioso, Señor. Tenemos que ser pacientes, tenemos que soportarnos unos a otros en amor, perdonándonos unos a otros en amor. Y tenemos que reflejar el amor de Cristo porque ese es el vínculo perfecto. Gracias, Señor, por tu palabra. Pon en nosotros ese deseo de leerla, de escudriñarla, de estudiarla, Señor, porque tú tienes tanto que enseñarnos. Nos hace falta aprender tanto de ti, Señor. Te pido y te ruego con todo mi corazón que pongas en nosotros ese deseo de leer tu palabra, Señor, de escudriñar tu palabra, para tener aún más motivos para alabarte, para conocer más de ti y que nuestra alabanza pueda fluir aún más, declarando que tú eres hacedor de maravillas, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres invencible, Señor, que tú has vencido, que tú eres el único que ha podido dividir la historia de la humanidad en un antes y un después, que por ti subsisten todas las cosas, que tú eres el creador, que tú eres maravilloso, que tú eres asombroso, Señor, y que eres digno de toda honra y de toda gloria. Permítenos no solo conocer más de ti, sino conocerte más a ti, hasta que nosotros menguemos y desaparezcamos y seas tú el que se engrandezca en nuestras vidas y podamos reflejarte, Señor. Porque sí hay muchas cosas en nosotros que no te agradan. Hemos hecho cosas, Señor, que no te agradan y en esta hora, con todo nuestro corazón, te pedimos que nos perdones. Perdónanos, Señor, porque muchas veces seguimos practicando la mentira, la ira, las contiendas, Señor. Seguimos teniendo idolatría y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Pero hay cosas que ocupan el lugar que deberías de ocupar tú. Te pido y te ruego con todo mi corazón que nos perdones, que nos limpies, Señor, y que no volvamos a cometer esos pecados. Quita de nosotros toda palabra deshonesta, toda mentira, toda ira, todo enojo, Señor, y que podamos revestirnos con tu espíritu, con las características del fruto del Espíritu, Señor, con esa fe, con esa paciencia, con esa benignidad, de ese gozo, Señor, que podamos revestirnos de esa nueva naturaleza. Limpia nuestro corazón, purifícanos, Padre, y en humildad nos acercamos a ti para pedirte que nos perdones y que nos ayudes, porque solos no podemos. Necesitamos de tu guianza, Espíritu Santo. Necesitamos que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Gracias porque sabemos que escuchas nuestra oración. Gracias porque sabemos, Señor, que tú pones oído atento a todo corazón contrito y humillado que viene delante de ti. Gracias por tu palabra, gracias porque así como habló a los colosenses, como habló a los de la Odisea y como ha hablado a todas estas generaciones, ha hablado hoy a nuestro corazón. Gracias infinitas, Dios. Te alabamos y te exaltamos con todo nuestro corazón, porque tú eres digno. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues es un gusto poder compartir con ustedes. Si Dios nos presta vida, nos vemos el siguiente miércoles para continuar con nuestro estudio. Entonces les recuerdo, hoy iniciamos con la tercera parte de la carta, exhortaciones prácticas, y pues si Dios nos presta vida, nos vemos pronto. Que Dios los bendiga. Bye, bye.